Los primeros auxilios psicológicos se refieren a la intervención psicológica en el momento de crisis, entendiéndose como una ayuda breve e inmediata de apoyo y rescate a la persona para restablecer su estabilidad emocional y facilitarle las condiciones de un continuo equilibrio personal. Buenos días y sean bienvenidas y bienvenidos al tercer y último módulo de la capacitación, intervención en crisis y primeros auxilios psicológicos del Ministerio de Salud Pública, en coordinación con la Asociación Nacional de Unidades Académicas de Trabajo Social del Ecuador. Para comenzar con la clase de hoy, me permito presentar a la persona capacitadora del Ministerio de Salud Pública que nos estará guiando en este módulo. José Carlos Rivadeneira Paredes. Él es psicólogo clínico y magíster en neuropsicología. Tiene formación como terapeuta EMDR y psicodramatista. Cuenta con experiencia en primeros auxilios psicológicos e intervención en crisis y emergencias, rehabilitación cognitiva en adultos mayores, neurodesarrollo, estimulación e intervención clínica y educativa mediante hipoterapia y equinoterapia a niños y adolescentes con trastornos del desarrollo en la Policía Nacional. Experiencia en diseño y elaboración de proyectos sociales y tutorías de tesis y proyectos de pregrado. Experiencia en intervención de personas privadas de libertad en contextos penitenciarios con trastornos mentales graves. Muchas gracias, José, por acompañarnos, por la clase que vamos a recibir contigo sobre el módulo 3, sobre las técnicas. Y también gracias a las y los estudiantes del paralelo B de este curso de las unidades académicas de trabajo social del Ecuador, que se dan cita también en esta mañana. Y con esto, pues te doy paso, José, para comenzar. Bien, listo, Brian, muchísimas gracias y bienvenidos con todos y muy buenos días. A ver, hace un par de horas estuvimos con el paralelo A, tuve un pequeño problema de técnico, entonces faltó lo final de la segunda parte, sí, que eran las técnicas de intervención, entonces voy a empezar por la segunda parte y luego nos vamos por la primera parte, que es la inducción. Porque tenemos algunas personas todavía que están conectadas del paralelo A, entonces no me gustaría de nuevo tener el mismo problema con ustedes, así que vamos de cabeza a las técnicas de intervención y luego vamos a conceptos generales de estas técnicas de intervención, ¿ya? Si tienen alguna pregunta, por favor, les pido que la anoten y al finalizar la parte 2, que la vamos a ver primero, vamos a abrir un espacio de unos 15 minutos aproximadamente para que podamos responder y clarificar todas las dudas e inquietudes que ustedes tengan, ¿ya? Entonces, bien, y vamos a comenzar. Déjenme ver si podemos compartir de una vez. Voy a compartir. Okay. Ya, perfecto, ok. Este módulo está específicamente destinado a enseñarles a ustedes cuáles son las técnicas breves en primeros auxilios psicológicos, ¿ya? Estas son las categorías de técnicas que vamos a ver, que son técnicas de contención emocional, técnicas de descarga emocional, técnicas de respiración, relajación, imaginación, técnicas asertivas, sugestivas, directivas, lúdicas, de autocontrol, de debriefing y diffusing, ¿sí? Ok, entonces vamos a avanzar rápidamente porque tenemos solamente hasta el mediodía. Y mi objetivo es que ustedes puedan abarcar y aprender la mayor cantidad de técnicas posibles. Primero tenemos la más común de todas y la que tuvo bastante impacto en los mayores desastres que han habido en los últimos años, es la técnica de contención emocional, denominada abrazo de la mariposa. Sería bueno que ustedes la hagan detrás de sus pantallas, ¿verdad? No los puedo ver a todos, pero en todo caso, si lo podemos modelar cada uno desde los lugares en los que nos encontramos, sería muy bueno. Sí, primero vamos a cruzar los brazos, ¿verdad? Sobre el pecho, ¿sí? La punta del dedo medio de cada mano debe quedar sobre la clavícula, voy a bajar un poco la cámara, ya, sobre la clavícula correspondiente, ¿verdad? Esta es la clavícula, el huesito que tenemos aquí. Y el resto de los dedos de la mano deben cubrir el área que se encuentra debajo de la clavícula del hombro y de la clavícula del esternón. Para ello, la mano de los dedos debe estar lo más verticalmente posible, no así, sino así, ¿verdad? Lo más verticalmente posible. Los dedos dirigidos hacia el cuello, tampoco lo vamos a poner así, ¿no? La idea es simular una mariposa. Y no hacia los brazos. Una vez hecho esto, se pueden entrelazar los dedos pulgares,
¿verdad? Se lo pueden formando el cuerpo de la mariposa, ¿sí? Y los otros formando sus alas. A continuación se le pide cerrar los ojos, ¿verdad? Y se mueven las manos a un ritmo simultáneo, ¿verdad? No es de golpearse el pecho, es de simplemente tocar levemente, ¿sí? Un extremo y el otro, progresivamente y simultáneamente, ¿ya? Esta sensación de tocarse en el pecho de por sí ya produce en el afectado una sensación de tranquilidad, de seguridad, de paz, ¿ok? Y eso baja los niveles de ansiedad, de estrés que pueda estar sintiendo en ese momento catastrófico. Eh, de hecho, al trabajar con niños, por ejemplo, en el terremoto del 2016, nos topamos con algunos problemas, ¿no? Había niños que dentro de su sistema de creencias decían, no, es que yo no quiero hacer el abrazo de la mariposa porque el abrazo de la mariposa es solo para niñas. Ok, listo, no hay ningún problema, campeón. Vamos a hacer entonces el abrazo del gorila. Lo que cambia es la palabra, ¿verdad? Porque tenemos que adaptar la técnica al sistema de creencias de pronto o a nivel cultural, educacional de esa persona afectada. Entonces, listo, vamos a hacer el abrazo del gorila. ¿Te parece bien? Sí, sí, el abrazo del gorila sí lo hago. Ok, perfecto, vamos a hacerlo. Pero es lo mismo, ¿ya? Entonces, las técnicas no son rígidas. Las técnicas no son estáticas, las técnicas son dinámicas. La técnica de intervención en primeros auxilios psicológicos son técnicas que se pueden adaptar a la persona a la cual estamos interviniendo, ¿ok? Bien, entonces esta técnica de la mariposa la podemos combinar con técnicas de relajación, técnicas de respiración, técnicas de imaginación, visualización para mejores resultados. Como lo observan en las últimas líneas, dice cerrar los ojos e imaginar que estamos en algún lugar seguro, ¿ya? El lugar seguro es otra técnica que la vamos a ver más adelante. Entonces también puede, a medida de que se está progresiva y simultáneamente tocando, ¿verdad? Lado y lado, ¿sí? Puede respirar, inhalar y exhalar. Lo puede combinar con una técnica de relajación. Bien. Otra técnica es el acompañamiento sin anclajes. En este, el uso de la palabra es netamente asertivo. No se identifican nuestros comportamientos en ningún momento con los del paciente y tiene como fin el provocar una contención del razonamiento lógico del afectado mientras se estabilizan nuevamente sus comportamientos, permitiéndole recuperar sus constructos mentales y actuar adecuadamente para enfrentar el problema. Suena complicado, pero realmente no es más que durante el discurso del afectado, acompañar en momentos claves, por eso es acompañamiento sin anclaje, frases muy sencillas como lo siento, me solidarizo, para que él sepa que nosotros estamos ahí y que lo estamos escuchando activamente. Anclajes positivos. Debemos suministrar el estímulo en el momento culminante de la respuesta. Si se anticipa o se retrasa la intervención, esto no ejercerá con plena intensidad. El estímulo elegido debe ser exclusivo. ¿Ya? Hicimos una pregunta, la persona nos responde y en el momento en el que finaliza la respuesta, lanzar frases como, tranquilo, usted podrá salir de esto, ¿verdad? O yo estoy aquí para acompañarlo. Vamos a hacer esto, ¿sí? Para poder resolver lo que usted está planteando. Ok. Posicionamiento. Vamos a ubicar dentro de un escenario en el cual sea parte de la solución, formando un esquema mental apropiado de su realidad. Ayúdeme a atender a su hijo. Un ejemplo que les puse al paralelo A es, por ejemplo, el de, hay un accidente de carro, ¿verdad? El esposo va conduciendo y chocó, y del choque, de todo lo que hubo, está en estado de shock, agarrado todavía al volante, mirando al vacío, sin reaccionar. La esposa está en el asiento del copiloto, inconsciente porque se golpeó durante el choque, y atrás hay dos niños, uno mayor de unos 10 años y uno menor de unos 4 o 5 años, llorando. ¿Ya? Entonces, en este caso, primero vamos a disminuir agentes distractores, ¿sí? Papá y mamá lo primero que van a necesitar saber es cuando vuelvan a la realidad si sus hijos están bien. Entonces, disminuimos agentes distractores. Voy donde el niño mayor y le pido que por favor me ayude, lo posiciono dentro de la realidad, lo ayudo a que le propongo, perdón, a que me ayude calmar a su hermanito, al de 5 años que está llorando en ese momento, ¿ya? Entonces,
En este caso, todos son parte, las 4 personas que están en ese vehículo son personas a las que yo voy a tener que intervenir. Entonces yo tengo que aprender a identificar, ¿verdad?, con cuál me puedo apoyar en ese momento. Y lo posiciono en un rol determinado para que cumpla una función determinada. De pronto también le puedo pedir, ¿sabes qué? Mira, ayúdame cogiendo la mano a tu mamá mientras que hablo con ella. Entonces la mamá va a saber que su otro niño está ya tranquilo, está más calmado y que el otro le está agarrando la mano, lo cual significa que está bien. ¿Ya? Les doy roles, los posiciono en un punto determinado dentro de esa situación que están viviendo. Y también los distraigo, pues, ¿no? De las situaciones que estaban pasando en ese momento. Intervención paradójica. Se trata de pedirle al paciente que haga precisamente lo que es objeto de malestar psicológico. La técnica parece un poco irresponsable porque le estoy diciendo lo que no le gusta hacer, pero no se entiende como algo que se busque erradicar, sino como algo que lo va a llevar a tomar conciencia de ese problema y progresivamente va a disminuir los síntomas o signos que esté presentando. Por ejemplo, un niño que tiene miedo a pasar del pizarrón, le voy a pedir que lo haga más seguido. Ya dentro del enfoque cognitivo-conductual, en el proceso psicoterapéutico de un psicólogo clínico, hay una técnica que se llama desensibilización sistemática, que puede durar un par de días, como puede durar meses, dependiendo de la gravedad de la fobia de una persona. Pero en este caso, los primeros auxilios psicológicos lo que buscan es contener o descargar las emociones de esa persona en una intervención breve, en una intervención en donde yo quizás solo vea una vez a esa persona y no la vuelva a ver más. Alguien me preguntaba en el paralelo A, ¿le puedo dar mi número de teléfono a esa persona para que me llame 24 horas al día en cualquier momento? Sí, se lo puede dar, pero recuerden que los primeros auxilios psicológicos se dan dentro de las 72 horas del incidente, del desastre, de la catástrofe. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo de que yo le pueda dar mi número de teléfono a esa persona? Me va a llamar que todos los días, por un mes, por 2 meses, ya no es de esos primeros auxilios psicológicos. Quizás están haciendo una amistad o quizás sí, está ahí para escucharlo, pero eso no es primeros auxilios psicológicos, ¿ya? Entonces, más aún, cuando yo veo como interviniente que es algo que se escapa de nuestras manos y que no va a ser resuelto con primeros auxilios psicológicos, yo debería referir a una institución que va a continuar con ese caso y que le va a dar la atención especializada que necesita. ¿Ya? Por ejemplo, si esa persona me llama, ayer fue el terremoto, ¿verdad? Ayer hubo un terremoto y me llamó hoy en la mañana, ¿ya? Mi teléfono me llamó hoy en la mañana, ¿ok? Lo abordo, intervengo, primeros auxilios, contengo, descargo si es que hay que descargar y listo. Pero también me llama mañana y me llama pasado y me llama pasado y de aquí me llama el próximo viernes, ya ha pasado una semana y media casi, y me dice que él sigue estando deprimido, que él sigue sin poder dormir, que él está con cuadros de ansiedad, que no come. Entonces, ya no estamos hablando de primeros auxilios psicológicos, y estamos hablando de que se está desarrollando un cuadro clínico y que posiblemente se esté desarrollando un cuadro psicopatológico. Entonces, yo tengo que referir a un especialista, a un psicólogo clínico en este caso, ¿ya? Y activar una de las instituciones que formen parte de mi red para derivar a esa persona. No me lo puedo quedar, no está, ustedes no son psicólogos, eso deben tenerlo presente. Ustedes no van a hacer ustedes no van a hacer procesos psicoterapéuticos o abordaje o tratamiento psicológico, ustedes no van a hacer eso. Ustedes son intervinientes dentro de un enfoque de primeros auxilios psicológicos, que es dentro de las 72 horas una vez. ¿Ya? Entonces, dentro de ese primer acercamiento o esos primeros acercamientos que están dentro de ese margen horario, yo tengo que aplicar las técnicas que les estoy presentando y no cometer los errores que ya los vamos a ver en la parte 1, que la vamos a ver después. ¿Ya? Aproximación sucesiva es otra técnica de contención emocional. ¿Sí? Esta técnica consiste en realizar aproximaciones de temas que compartan una cronología en sus sesiones, buscando organizar las ideas del participante con frases como muy sencillas como, mira, la inyección que te van a poner te dolerá un poco, pero luego ese dolor o esa enfermedad que tenías habrá cedido, ¿sí? O la inundación provocó daños, pero si hacemos una minga, permitirá solucionarlos, ¿sí? Entonces le estoy explicando, si es posible, con dibujitos muy desmenuzado, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Sí? Si es que se hace un proceso determinado. Estímulo distractor. En el momento de una crisis,
Y de una forma adecuada de contención es buscar un estímulo que desvíe la atención de la problemática en un aporte para buscar la solución cognitiva en el cerebro del paciente. Como por ejemplo, tráigame un vasito con agua. ¿Ya? Estamos distrayéndolo temporalmente de... perdón, estamos distrayéndolo temporalmente de esa situación que está causándole estrés. Visión del futuro. Es activar el razonamiento del paciente de tal forma que ubique la respuesta a la problemática, canalizando adecuadamente el presente y ubicándolo en soluciones del futuro. ¿Sí? Una conversación que se puede dar de la siguiente forma. ¿Te quedaste supletorio? El niño o el adolescente dice, sí. Ok, ¿qué piensas hacer con eso? Estudiar para pasar el año. Entonces, le estamos sistematizando, estamos organizando de pronto una situación y le estamos diciendo, vale, pasaste por esto, pero ¿qué puedes hacer para que no vuelva a suceder o para salir de esa situación crítica en la que estás? ¿No? Explicación sucesiva. Promover una secuencia de lo sucedido para que el razonamiento retorne y los comportamientos se controlen por medio de la lógica cerebral. Explicarle a sí mismo de forma desmenuzada, manejando un lenguaje sin tecnicismos, un lenguaje muy sencillo, adaptado al nivel cultural y educacional de esa persona. Usted está hiperventilando, ¿verdad? Esto va a llevar a que el oxígeno llegue solo a sus pulmones y no al cerebro, por lo tanto se va a desmayar. Si respira bien, no se va a desmayar, ¿ok? Causa, consecuencia. Bien, ahora vamos a ver técnicas de descarga emocional. ¿Cuál es la diferencia entre contención y descarga emocional? En contención emocional yo estoy de una u otra forma estabilizando al afectado, conteniendo sus emociones para que no se desborde, ¿verdad? Porque necesito que haga algo en particular en ese momento o porque lo necesito más tranquilo para cumplir un determinado rol o asignarle una determinada función o que no empeore el cuadro, ¿ya? En cambio, con las técnicas de descarga emocional, yo lo que estoy ocasionando, mi objetivo principal, es de que esa persona bote todas esas emociones que tiene reprimidas, ¿verdad? Para que se calme. Ambas buscan la estabilidad, tanto la contención como la descarga emocional buscan la estabilización psicológica y emocional del paciente, ¿sí? Pero con la una contengo y con la otra descargo. O sea, con la otra, con las descargas emocionales, estoy ocasionando que el paciente verbalice, exprese de cualquier forma sus emociones. Esa emoción que está ahí atorada, está ahí reprimida, ¿verdad? Y que al sacarla uno se siente mejor. Que les ha de haber pasado incluso a muchos de ustedes, en donde tenían varios semanas o meses que tuvieron en la pelea con un amigo por una situación que puede ser muy sencilla o muy fea, y sentían algo, sentían algo, no se lo habían dicho nunca a nadie, y no es hasta cuando vuelven a hablar con esa persona o hasta cuando le cuentan a alguien realmente su versión de la historia, cuando ustedes sienten que se han quitado. Vulgarmente dicen, bueno, me quité un peso de encima. Eso es descarga emocional, ¿verdad? Pudieron verbalizar o pudieron expresar esa emoción que estaba reprimido por varios días, semanas, meses, y ahora se sienten mejor. ¿Cómo logramos esas descargas emocionales? Una de las técnicas es el cojín o almohada. Un buen ejercicio para drenar las emociones reprimidas es pedirle al paciente que se encierre en su habitación, que tome un cojín y lo golpee. Grite, llore mientras realice la actividad. Con un cojín, no con un objeto rígido o firme o que pueda ser cortopunzante. Con un cojín, ¿ya? Y lo golpee, grite y llore. ¿Sí? Dejando que el cuerpo exprese todo lo que siente y expresarlo sin juzgar. Se puede acompañar el ejercicio con música fuerte y si es que el lugar de los gritos es poblado, se le puede pedir que con el almohada mismo la ponga a nivel de su boca, no en toda su cara, sino a nivel de su boca para que pueda respirar igual y grite, cosa que eso va a disminuir también la intensidad del ruido. ¿Ok? Al finalizar el ejercicio, porque tampoco es cuestión de gritar y golpear a la almohada, sino que al finalizar el ejercicio hay que sí o sí dar un tiempo de 10 a 20 minutos para una técnica de relajación o de respiración. Las personas que están alzando la mano, por favor, anoten esas preguntas que tienen y al finalizar esta parte 2 vamos a abrir un espacio de preguntas, ¿sí? En la liberación asertiva, esta técnica es muy útil cuando el paciente ha tenido iras o desajustes emocionales con familiares o compañeros. Y para no ir frente a frente y decirles las cosas, porque puede resultar a veces muy hirientes, porque no estoy pensando muchas veces lo que voy a decir y se le pide que anoten un papel, ¿verdad? Todo lo que tenga que decir
realmente no hay una cláusula en la que diga que no puede expresarse tal cual. De hecho, mientras más sincero, honesto, puede escribir insultos incluso en el papel, lo que él quiera, ¿verdad? Y es también una técnica de descarga emocional. Después él decidirá lo que quiera hacer con ese papel, si se lo entrega a esa persona o si lo quema como un acto simbólico de, bueno, pues ya me libré de estas emociones negativas. Saturación emocional. En esta se le pide al paciente que cuente detalladamente lo sucedido mientras camina, una y otra vez. Si terminó de contar, se le vuelve a pedir que vuelva a narrar la historia. Si ustedes se van a dar cuenta como intervinientes que cada vez que vuelve a narrar la historia, omite ciertos detalles o va eliminando detalles que no son relevantes y se va quedando solamente con los que realmente deberían ser los que se debería tomar en cuenta en la intervención, a los que se les debe prestar atención, ¿verdad? Y también el hecho de estar repitiendo esto una y otra vez, así como el niño que pasa al pizarrón cada vez más seguido va perdiendo el miedo, asimismo la persona que va repitiendo una y otra vez esta historia va disminuyendo esos niveles de ansiedad. Escucha activa, que es un proceso que tiene que darse como acompañamiento en todas las otras técnicas de primeros auxilios psicológicos, ¿verdad? Porque si yo no escucho activa y efectivamente a esa persona, no voy a prestar atención a los detalles. Detalles que no solamente pueden salir en su discurso, en ese lenguaje verbal, sino también en ese lenguaje no verbal, en lo que nos están diciendo con sus gestos, con su postura. Otra técnica de primeros auxilios psicológicos son las de respiración, técnicas que muchas veces nosotros las hacemos, las hemos visto. La común, que es la de inhalar y exhalar, inhalar profundamente, exhalar profundamente. La de respiración y autoverbalización, ¿verdad? Mientras estoy inhalando y exhalando, puedo acompañar con palabras de afirmación positivas, como me relajo, estoy feliz, me siento en paz, estoy tranquilo. Técnicas de relajación. Las técnicas de relajación muscular progresiva son muy buenas, sobre todo cuando la persona está tensa, está estresada, porque ayuda a bajar los niveles de tensión en ese músculo. Por ejemplo, si sienten, yo qué sé, sienten dolores en el cuello, ya por lo general cuando una persona está estresada siente dolores en el cuello, entonces puede acompañar la técnica de respiración con esta técnica de relajación. ¿Cómo? Si lo que me duele es esta parte del cuello, yo puedo, ok, la acompaño de una técnica de relajación. Inhalo, ¿verdad? Si ustedes voltean la cabeza para un lado, van a sentir una tensión aquí, ¿no? Van a sentir que el músculo de aquí se tensa. Entonces, ustedes están inhalando. Exhalo y lo regreso a su posición normal. Ya no está tenso este músculo. Entonces, estoy acompañando la técnica de relajación y respiración. Inhalo, tenso el músculo. Exhalo, destenso el músculo. Lo vuelvo a su posición normal, ¿ya? Entonces, es otra alternativa también a trabajar en cuanto a técnicas de primeros auxilios psicológicos. Otra técnica de relajación se la puede acompañar con la musicoterapia. Es muy bueno. Ahora, no van a poner obviamente músicas que sean altamente distractoras, ¿no? No van a poner reggaetón o esas cosas. No, o sea, no. Hay que tratar de enseñarle a esa persona o darle un abanico de alternativas, en todo caso, de canciones que puedan resultar relajantes. Se recomienda que sean canciones que no tengan letra, o sea, que sea solamente instrumental, ya música instrumental, en pocas palabras, ¿ya? En YouTube encuentran infinidad, ustedes ponen música instrumental para relajación y le salen como 3 horas de contenido, ¿sí? Entonces se le puede acompañar con ese tipo de música. ¿Ok? Técnicas de imaginación. Se puede imaginar sin crear nada, pero lo contrario no. Así es algo muy cierto. Entre las técnicas de imaginación tenemos la visualización positiva para conciliar el sueño. ¿Ok? Esto consiste en que se recomienda imaginar escenas agradables al acostarse en la noche, lo cual facilitará de forma sorprendente el dormir placenteramente. Estas escenas pueden ser del pasado, momentos felices, obviamente, y del futuro, visualización de estar realizando una actividad placentera, algo que quisiera alcanzar, algo que quisiera lograr, se lo puede vincular también con sus metas, y también puede ser una fantasía, como estar volando, aunque pueda parecer absurdo para muchos o ridículo, el hecho de imaginarse estas situaciones como volar o tener superpoderes. Con los niños, sobre todo, se puede trabajar bastante esto, de tener superpoderes o de que estén volando. Son situaciones, son
imágenes de pronto que para ellos pueda provocar emociones o activar emociones positivas en esos momentos y ayudarles a conciliar el sueño o ayudarles a bajar los niveles de ansiedad y de tensión. Activar hemisferios. Se le pide recostarse y cerrar los ojos, concentrarse en un paisaje que le agrade, pedirle que escuche sonidos que le recuerden lo que está imaginando. Ya cuando consigue ese estado, ¿verdad? Es importante pedirle que comience a recoger objetos desde 50 hacia atrás, de tal manera que cuando llegue a uno habrá activado los dos hemisferios cerebrales, lo que induce directamente a la relajación mental. Tiene que ver con la imaginación que vimos hace un momento, pero en este caso se le pone a realizar ciertas actividades dentro de esa imaginación, dentro de ese recuerdo o dentro de esa visualización que ellos están teniendo en su cabecita en ese momento, ¿no? Ellos les dicen, bueno, estoy en la playa en este momento, estoy caminando en la arena, ¿vale? Ok, ¿qué te parece si comenzamos a recoger conchas en la arena o comenzamos a recoger piedritas en la arena? ¿Ya? Entonces comienzas a contarlas y tú dime de qué tamaño son, de qué forma son, de qué color son, se te dificultó, te picó un cangrejo, yo qué sé. Bueno, eso no porque provocaría una emoción no tan agradable, pero es la idea, ¿no? Hacer que interactúen, ¿verdad? Tratar de recoger cosas o de contar cosas para activar los dos hemisferios. Estamos activando el hemisferio creativo y el hemisferio lógico, ¿ya? Creativo al imaginarse que está en una parte y lógico al tener que estar contabilizando, ¿sí? Una determinada acción que ustedes le hayan puesto. Lugar seguro. Esta también la pueden acompañar con otras técnicas, puede ser la de imaginación, la de relajación, la de respiración. El lugar seguro también es una técnica de primeros auxilios psicológicos que se la utiliza bastante y es muy sencilla de aplicar realmente. Se trata de imaginar una escena mental en el cual organice la familia, los amigos, el trabajo, los lugares, los objetos, cualquier cosa que esa persona quiera imaginar y buscar el lugar en el que se sienta mejor. Ubicado, se le pide pensar que abre ese archivo y lo comienza a procesar la escena que le provoca felicidad, tranquilidad y paz. Esto le permitirá ubicar en su conciencia los recuerdos positivos que le lleven a esta resiliencia, a esta capacidad para adaptarse a esa situación. Ahora, cuando trabajamos en el lugar seguro hay que tener en cuenta algo. Ese lugar seguro debe ser muy seguro. No puede tener ningún agente distractor. Por ejemplo, puede que su lugar seguro sea yo qué sé, en el parque que está en la esquina de su casa, ¿ya? Pero cuando ustedes comienzan a indagar un poquito, en ese parque, hace 2 meses atrás, terminó con el novio. Entonces, trae de por sí un recuerdo que aunque ya está superado, no es tan agradable. Entonces, no es tan seguro el lugar. Hay que darle esas cláusulas al afectado de que sea un lugar en el que no haya tenido experiencias negativas pasadas, ¿ya? En un lugar en el que realmente se sienta bien. Y comenzamos a indagar incluso en ese lugar. Mientras está imaginando ese lugar, podemos decirle, ¿y qué olores vienen a usted cuando está en ese lugar? ¿Qué toca al lado? ¿Qué textura tiene esa sábana? Digamos que está en la cama, pues no en su lugar seguro. ¿Qué textura es de esa sábana? ¿Qué huele? ¿Qué tiene a su derecha? ¿Qué tiene en el velador de la izquierda? ¿Qué tiene encima en el techo? Cosas así, ¿ya? Para que interactúe más y tenga más claro esa fotografía, porque lo que ellos van a hacer es plasmar una fotografía mental de cuál es ese lugar seguro y traerlo al presente cada vez que estén teniendo alguna situación estresante, acompañado de una técnica de relajación. Inhalan y va el recuerdo del lugar seguro, ¿verdad? Exhalan y continúa el recuerdo del lugar seguro. Técnicas asertivas. La reafirmación positiva es una técnica de primeros auxilios psicológicos también. Esta técnica consiste en recalcar los datos más relevantes que el paciente indique en su descripción como positivos. En ese momento es necesario reafirmar esos comentarios por medio de un adecuado feedback de lo recibido, ya sea verbal o gestual, que afirme la mentalización positiva, ¿verdad? Si esa persona me dice, bueno, me he sentido mejor, ok, eso es muy bueno, está bien que se siente mejor. ¿Por qué dice que se siente mejor? ¿Hay alguna emoción de pronto positiva ahí? Felicidad, yo qué sé, paz, tranquilidad, yo qué sé. Entonces, y de hecho las emociones, porque las personas pueden votar cualquier cosa, eso lo vamos a ver en la parte 1, que la vamos a ver después, es importante que aprendan a reconocer las emociones, porque la persona le puede decir paz, tranquilo, paz, por ejemplo, ¿ya? Y no es una emoción, es un valor la paz. Entonces tenemos que llevarlos a que ellos se identifiquen con una emoción en particular, ¿sí? Y no con un hecho o con un valor o con, por ejemplo, ¿cómo se siente hoy? ¿Qué emoción viene a usted? Hambre. No es una emoción, ¿ya? Entonces, ustedes deberían saber las emociones básicas que ya las vamos a ver después. Técnicas sugestivas. El placebo psicológico es una muy buena. De hecho,
hemos de haber usado en algún momento, o nos las han de haber usado a nosotros en algún momento, es el uso de cualquier recurso que sugestione al paciente, pero sin un efecto secundario. El objetivo es el de autoconvencer que tendrá un resultado favorable para estas afecciones. Por ejemplo, pastillas o agua. Lo han de haber visto en alguna película en donde les dicen, mira, toma este vaso de agua, te vas a sentir mejor, ¿ya? O toma agua para que te tranquilices. El agua no te va a tranquilizar, no te va a hacer sentir mejor. Pero ahí va el efecto placebo, ¿ya? O cuando el médico nos dice, tomes esta pastillita que se va a sentir mejor. Nos está dando paracetamol, sí, tiene su efecto, ¿verdad? Pero no es que nos va a curar la enfermedad, en su mayoría, ¿ya? Entonces va el efecto placebo. O cuando nos dan la palmadita en la espalda, nos dicen, tranquilo, todo va a mejorar. Esto es placebo, ¿sí? Entonces va por ahí la técnica. Técnicas directivas, romper justificaciones. Se utiliza este método pidiéndole al paciente que no use justificativos tales como es que. Al romper con estas justificaciones, el paciente pierde los fundamentos para defender sus teorías. Por lo general, cuando están ante un hecho, ante un desastre, en verdad, ellos, parte de ese momento estresante, van a justificarse del por qué no pueden cumplir con determinada actividad o por qué no pueden salir de ese estado en el que están. Entonces, ellos van a decir, es que es difícil, es que no puedo, es que... Entonces, podemos hacerlo a manera de un juego en el que esa persona no va a poder utilizar la palabra es que. Y es complicado. Ustedes aplíquenselo a ustedes mismos. Y en su diario vivir o cuando no cumplan con la tarea de un profesor, traten de justificarse sin decir es que. Es difícil. Se puede igual, utilizando otros conectores, pero es bastante complicado. Hay que pensarlo bastante bien antes de tratar de justificarme sin anteponer el es que mi perro se comió la tarea. ¿Ya? Ok, técnicas lúdicas, por lo general para trabajar con niños, aunque también sirven con adultos. Realizar un dibujo en el cual proyecte sus metas y deseos nos permitirá ubicarnos en tiempo, promoviendo en su conciencia un objetivo potencial al cual llegar, y se puede utilizar también de manera proyectiva en niños para identificar malestares personales y posibles patologías. A través del dibujo, si una persona no quiere hablar, se le dificulta hablar, adulta o niños también, podemos hacer que se exprese a través del dibujo. Autocontrol. La autoobservación es una técnica también. En un primer momento habrá que enseñar al paciente a operativizar sus problemas para posteriormente obtener datos acerca de las características situacionales del lugar y de las relaciones funcionales de los mismos. Es decir, que aprenda a darse cuenta de todo lo que está pasando en ese momento a su alrededor, ¿verdad? Y de lo que está pasando consigo mismo también, ¿no? Por ejemplo, ok, a ver, siento que mi corazoncito está latiendo más rápido de lo normal, ¿verdad? Entonces ahora es consciente, gracias a esa autoobservación es consciente de lo que él está pasando y de lo que está pasando. Diffusing y debriefing. Ok, por cuestiones de tiempo, los videos están, esos son los enlaces para ver los videos, son videos muy cortos realmente, pero que me gustaría que le presten bastante atención. Y son técnicas también que fueron básicamente con las que iniciaron los primeros auxilios psicológicos, ¿verdad? Que están orientadas al trabajo con grupos de los afectados y al trabajo con el grupo de los intervinientes. ¿Ya? Entonces, les voy a dar tiempo después para que vean esos videos. Y finalmente, una pequeña frase que me gusta mucho cuando trabajo con esto de las técnicas es que podemos nosotros conocer todas las técnicas que podamos, pero al tocar otra alma humana, seamos tan solo otra alma humana. No seamos como esos cajeros del bancomat, de esos cajeros en ventanilla de banco que no nos regresan a ver a los ojos, o como el médico que no nos regresa a ver a los ojos, ¿verdad? Y que nos trata como que fueran robots, sino que seamos otra alma humana, seamos empáticos y tratemos de ubicarnos siempre en los zapatos de esa otra persona, de tratar de entender por lo menos por lo que está pasando y ser humanos, que es cómo nos deberíamos de desenvolver en esos momentos de intervención en crisis. ¿Ok? Vale, ¿alguna pregunta? Esa es la parte 2 que tenía que ver con las técnicas de intervención. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Creo que tengo acá preguntas. A ver, vale. Dice, buenos días, no pude dar el test. Eso creo que es para ti, Brian. Fanny Barzola dice, ¿cómo puede dar el examen de ayer? Bueno,
Disculpe, una pregunta. ¿Se puede enviar nuevamente? No, esto tiene que ver con la evaluación. Preguntas con... Digamos que estoy pasando... Dice, disculpe, ¿cómo podría matricularme? Digamos que estoy pasando un mal momento. Digamos que eso me serviría. No entiendo. Valentina Espinosa, no entiendo la pregunta. Por favor, ¿la podrías replantear? O de pronto, si gustas, te doy la palabra en el vídeo. Vamos a ver. Espectadores. 15 minutos, muy breve. Una ronda de preguntas. Las personas, por favor, que quieran hacer preguntas, que tengan alguna duda con respecto a la parte 2, levanten la mano y les doy la palabra. A ver, Jessica. Jessica, ya estás, listo. Cuéntanos. Buenos días. Tengo una Buenos pregunta. días. En la técnica de saturación emocional, usted nos decía que le pidamos al paciente que nos cuente una vez y otra vez los sucesos, pero en este caso nosotros vamos a tratar con pacientes que, no, o sea, no creo que sea ético decirles que nos cuenten una vez y otra vez, ya sea el fallecimiento del familiar, ya sea que le violaron, bueno, le ¿Por qué? violentaron, le pegaron, porque es como revictimizar ¿Qué es revictimizar, Jessica? es a través de los hechos que ellos nos cuentan, revivir el momento. Y es como Ujú, sentir, cuando tú revives algo, sientes que te lo están haciendo otra vez. Y es, para mí, es dañar a la persona. Una y otra, en la anterior, en el módulo 2 nos explicó ujú. la capacitadora que nosotros no debemos acceder a eso porque no es nuestra área, sino es primeros auxilios. Y nosotros no, o sea, no debemos preguntarle, ay, ¿cómo te ¿Y, violaron o y cómo por te qué, violaron? por qué crees, Jessica, que está como una estrategia de primeros auxilios psicológicos? O sea, para el ejemplo que usted nos ponía, está bien. O sea, para decirle a la persona algo como que, no sé, una discusión leve, pero para los casos que creo que nosotros tratamos, Una persona que fue violada, por ejemplo, no le voy a pedir que me repita una y otra vez. Es obvio. pero entonces, o sea, esa técnica no sería usada en estos casos. En la de violación, obviamente no, en el de violencia doméstica tampoco, pero en otros casos sencillos, como por ejemplo en el rompimiento de una ruptura amorosa o en el despido de un trabajo, que también son situaciones que puedan causar estrés y en el cual pueda necesitar asistencia una persona, lo puedo utilizar. Depende de la persona, depende del caso. Estas técnicas no son para aplicarles todas a todos, va a depender de la realidad de esa persona. Obviamente, en casos de violencia sexual, no voy a pedirle una y otra vez que me cuente. Y es más, si se presentan esos casos, lo que tengo que hacer es enseguida derivar a las redes. O sea, es decir, que nosotros vamos a tratar casos, tanto de esos casos como A casos ustedes como les, de rupturas a ustedes les amorosas. puede aparecer cualquier caso. Ustedes no es que van a decir, no, disculpe, yo no atiendo esos casos y cuelguen. No pueden hacer eso. ¿Qué pasa si se le presenta uno de esos casos? A ver, pongámoslo en el peor de los escenarios, ¿ya? En el caso en el que se pueda dar una revictimización, que obviamente es algo que debemos evitar, llama a una persona que está siendo víctima de violencia sexual en su casa. ¿Qué hace, Jessica? O De sea, todas las técnicas que vimos, ¿cuál haría? Obviamente esa no haría, ¿no? Porque lo que va a hacer es revictimizar. En ese caso, no sirve. Pero me quedan muchas. ¿Cuál utilizaría? em, o sea, la que yo haría es que primero le calmaría y le ¿Cómo? haría una ¿Cómo técnica. contengo emoción? A ver, calmar es contener emocionalmente. ¿Cómo la contiene emocionalmente? ¿Cuál de esas técnicas de contención emocional que vio utilizaría? Yo le haría o sea, si se siente furiosa o algo, descargue, como usted nos explicaba en un ¿Contener o descargar? ¿Cuál haría? no sé, pero bueno, en lo que yo haría si es que se siente furiosa es la descarga emocional, porque Ya, no ok, descarga. ¿Cuál de esas? la ¿Cuál de que, las técnicas de descarga? la que si quiere gritar, que grite como usted nos decía, con un cojín, o Ujú, golpear, o coger esas pelotitas de estrés y que nos decía que lancen contra algo ujú. para que Ok, descargue todo el aire que tiene. logró que descargue. ¿Qué más haría? Y ahí ya está haciendo primeros auxilios. Está haciendo que descargue emocionalmente. Ok, ¿qué más? ¿Qué viene después? Ha pasado hasta esto 20 minutos de su intervención. ¿Qué más viene?
Ya de ahí le preguntaría si ella desea que llame a algún familiar o algo para hacer ya red de apoyo, porque como dicen, en esos casos se tiene que derivar alguna En otra. este caso, por ejemplo, Ministerio de Salud, que es una red con la que ustedes van a trabajar de la mano, tiene la activación para casos la activación de servicios para casos de violencia. Entonces ellos enseguida hacen visitas al domicilio y obviamente no le van a decir, oiga, Jessica me llamó y me dijo que usted le está pegando, ¿no? Pero tienen sus maneras de llegar y de poner en conocimiento el caso a instancias judiciales. Porque tiene que ponerse en conocimiento de eso. Si usted detectó que hay, porque usted se dio cuenta, porque le dijo la misma afectada, que hay este tipo de situaciones de violencia, usted tiene que poner en conocimiento, ¿ya? Entonces, regresemos a la pregunta inicial que usted dijo. Obviamente no le voy a aplicar esa técnica, porque no quiero revictimizar a la persona, pero hay otras técnicas que puedo utilizar, ¿sí? Va a depender del caso. No todas las técnicas son para todas las personas. Y ojo, los primeros auxilios psicológicos no son para todos los casos. Hay casos en los que no importa qué técnica yo haga, no me van a servir los primeros auxilios psicológicos porque demanda de atención especializada. Y ustedes no van a dar psicoterapia, ustedes no van a hacer procesos terapéuticos, ustedes no van a dar tratamiento psicológico, ¿ya? Entonces, si yo veo que necesita atención especializada, ni me tengo que meter en primeros auxilios psicológicos, enseguida tengo que derivar el caso a un especialista. ¿Sí? Eso deben tenerlo claro. No es que me voy a poner a manosear al afectado, a manipular, a ver cuál de estas técnicas sirve, a ver si es que porque, ojo, ustedes como intervinientes pueden desesperarse también, se pueden sentir identificados ante una situación y quieren tratar de ayudar, porque es parte, se sienten identificados, sienten, yo qué sé, quieren ayudar a esa persona, entonces van a hacer hasta lo imposible, pero eso puede ser riesgoso también porque no puede ser algo que se pueda solucionar con primeros auxilios psicológicos y no va a depender de ustedes. Así que ahí, si usted identifica ese tipo de situaciones, lo antes posible tiene que ser puesto en conocimiento a las autoridades competentes y a los especialistas competentes, ¿vale? Jessica, no sé si quedó la pregunta o su duda. Si no, puedo explicarlo de nuevo. Sí, ya me queda claro, muchas gracias. Listo, Jessica. Ok. Vamos con Cecilia Panimbosa. Cecilia, Hola, muy buenos días. buen día. Mi pregunta es, dentro de lo que es la técnica de imaginación, en el punto de romper justificaciones, me llamó mucho la atención, ya que de mi carrera se basa el gestionar socialmente, involucrarnos con tipos de problemas sociales como la violencia a la mujer o la violencia infantil. Y dentro de nuestra comunidad, bueno, hay muchos casos de aquello. Sin embargo, considero que esta técnica es muy importante, pero ¿qué tiempo llevaría realmente a romper justificaciones? Depende de el sistema de creencias de esa persona, depende de las habilidades que tengas vos como interviniente. No te puedo decir, mira, te va a tomar 5 minutos o te va a tomar toda la sesión. Eso es relativo, va a depender de tu habilidad como interviniente. ¿Ya? Hay algo muy importante que lo vamos a ver en la primera parte, que la vamos a ver después, que es el vínculo que establece, el vínculo de confianza que estableces con esa persona, ¿ya? El rapport, decimos muchos, eh, en donde es en base a tus habilidades como interviniente que vas a lograr que esa persona se entregue a ese proceso y te permita hacer tu trabajo. ¿Ya? Entonces, no hay un tiempo, no te puedo decir, si me dices cuánto tiempo, si tu pregunta es cuánto tiempo, no te puedo dar unos minutos exactos. Puede salir de esas justificaciones en 5 minutos como puede tomarte toda la sesión. Ya es relativo, va a depender de tus habilidades como interviniente. Listo, muchas gracias. Ok, listo. Fabián Gaona. Ok, no hay más, ¿no? Ya no hay más manos. ¿Alguien más una pregunta? Si no, pasamos con la primera parte. Ok, perdón, en el chat veo algunas preguntas. Rosario Castro
Dice, en casos de duelo, una persona que no puede conciliar el sueño, ¿cómo se le puede ayudar a conciliar el sueño? Con la técnica que vimos hace un momento de imaginación. Mira, para conciliar el sueño puedes combinar. Puedes hacer técnicas de relajación, técnicas de respiración, técnicas de imaginación, minutos antes de conciliar el sueño. Incluso, de pronto, bueno, a ver, ya. Incluso de pronto ustedes pueden, minutos antes de que esa persona vaya a dormir, ustedes pueden tener una sesión con ella, ¿verdad? Y darle estas indicaciones. Mira, ok, ya estás a 15 o 20 minutos de irte a dormir, ¿verdad? Vas a hacer lo siguiente, vas a acostarte en tu camita, cuando ya sabes que realmente no tienes nada más que hacer y que no vas a tener un motivo por el cual pararte de nuevo, ¿verdad? Vas a acostarte en tu cama y vamos a practicar una técnica de relajación progresiva si es que hay alguna afectación a nivel muscular, como la que vimos, o van a aplicar, por ejemplo, alguna técnica de relajación, de respiración, perdón, simplemente de inhalar y exhalar, y la van a acompañar de una técnica de imaginación en donde esa persona, a ver, ok, vas a comenzar a hacer una historia en tu cabecita y le vas a dar vueltas y vas a interactuar con todas las personas que veas en eso que estás imaginando, y necesito que comiences a narrar o a contar las piedritas mientras estás caminando en la playa, que su cerebro comience a trabajar, ¿ya? Entonces esto obviamente la lectura de por sí también agota, ¿ya? Te cansa la vista. Entonces es una estrategia también, que no está obviamente dentro de los primeros auxilios psicológicos, pero son estrategias complementarias que les puedes sumar a los primeros auxilios psicológicos. Y lo van a ver en un video que les voy a poner a continuación, ¿sí? En donde ustedes se van a dar cuenta cómo justamente Rosalía Castro, te vas a dar cuenta de esto que está pasando, ¿ya? La usuaria está atravesando por un cuadro clínico con muchos síntomas, entre esos no poder dormir porque van a ver las ojeras de esa persona, ¿verdad? Está atravesando por depresión, que puede ser también un síntoma de un duelo. No te dice en el video exactamente cuál es el caso, el detonante del cuadro clínico de esta persona, pero se ve claramente que no puede dormir y que está deprimida. Y vas a ver lo que ella logra para sacarla de ese cuadro, lo que el interviniente logra para sacarla de ese cuadro a esta usuaria, a esta pacientita. ¿Ya? Entonces, en internet hay lo que quiera de estrategias para poder conciliar el sueño. Puedes acompañarlo incluso con música de relajación. Hay música de relajación con ondas cerebrales, pero eso ya es un poco más complicado. A menos de que sean autodidactas y se empapen de eso y continúen formándose en eso, lo pueden combinar, no hay ningún problema. ¿Ya? Pero tampoco tienen que hacer mezclas demasiado complicadas para el usuario. Mientras más sencillas sean de entenderlas para él, muchísimo mejor. ¿Ya? Técnica de relajación con música, técnica de relajación con imaginación, tranquilamente pueden ayudarles a ustedes a conciliar el sueño. ¿Ok? Hay que averiguar también si es que esa persona está tomando pastillas para dormir, si se las recetaron o no, qué medicamentos está tomando, porque hay muchos medicamentos que en sus contraindicaciones o en sus efectos secundarios, perdón, tiene insomnio. Entonces, por más técnica de relajación, por más técnica de imaginación que ustedes hagan, para que esa persona pueda conciliar el sueño, no le va a poder conciliar el sueño porque hace 2 horas antes, en su última comida, en su cena, se tomó una de esas pastillas que obviamente como efecto secundario tiene insomnio, entonces no va a poder conciliar el sueño o se le va a hacer difícil conciliar el sueño tan temprano. Eso también deben tenerlo en cuenta dentro de la entrevista inicial, en donde ustedes tienen que ver si está tomando medicamentos y cuáles son los efectos secundarios de esos medicamentos. ¿Ok? Bien, entonces, si no hay más preguntas, ok, entonces vamos con la siguiente parte, que es la parte 1. Bien. Ya, algunos de los objetivos que ustedes tienen como trabajadores sociales, según Herrero en el 2012, nos establece que dentro de la actuación en el ámbito del trabajo social, tenemos el de dar a conocer las oportunidades que tienen los grupos sociales a su disposición. Cuando ustedes van como intervinientes a una situación de riesgo o algún desastre, ustedes tienen que saber cuáles son todas las instituciones, deben tener una base de datos, deben saber cuáles son las instituciones que están activadas en ese evento, ¿no? En esto que acaba de pasar. ¿Dónde está el hospital más cercano? ¿Dónde está el centro de salud más cercano? ¿Dónde está el punto de encuentro más cercano? ¿Dónde están las otras ONG que están dando albergues temporales?
¿Dónde están los grupos de apoyo psicosocial? ¿Dónde está el centro comunitario más cercano, la casa comunal más cercana? Todo eso tienen que saber. Ustedes tienen que armar una base de datos y lo vamos a ver a continuación en las etapas de preparación. ¿Sí? Otro de los objetivos que tienen como trabajadores sociales en el ámbito de los primeros auxilios psicológicos es motivar para tener acceso a esas oportunidades. Muchas personas dentro de esa situación de desesperanza, de ansiedad, de estrés que están pasando al vivir una situación traumática, no van a querer acceder tan fácil a estos servicios, ¿verdad? Entonces, el objetivo de ustedes también sería motivarlos para que ellos accedan, ¿no? Obviamente explicándolos en qué consisten sus servicios y dónde pueden acceder a esos servicios y cómo pueden acceder a esos servicios. Sí, ayudar a personas implicadas en el manejo de sentimientos y emociones, ayudar a las personas a aprender nuevas formas de enfrentar los problemas, restablecer el equilibrio psicológico, establecer o facilitar la comunicación, ayudar al individuo que perciben adecuadamente la situación y ayudar a las personas a que se adapten a nuevas situaciones, lo van a conseguir. Todos estos últimos objetivos que leí de largo es con las técnicas de intervención que vieron en la primera parte. ¿Sí? Ok, yo no puedo hablar de primeros auxilios psicológicos si no conozco las emociones básicas. ¿Okay? Estas son las emociones básicas y me parece, creo que no hay otra mejor manera de representarlas que con esta película. Si no se la han visto, tienen que vérsela. Es la mejor manera de... Ok, tengo una pregunta. Dice, los primeros auxilios se pueden aplicar en situaciones de desastres del nuevo pueblo comunidad de manera conjunta con otros. Robinson Carpio, no sé si lo que estás diciendo es afirmación o pregunta. Por favor, acláranos eso. Fabricio Ramírez dice, cuando una persona ha sufrido un caso severo de violencia y no desea hablar desde el tiempo que pasó hasta la actualidad, ¿cómo podemos actuar en ese caso? O sea, a ver, entiendo, Fabricio, si es que el hecho de violencia fue hace, por ejemplo, 2 años atrás. Eso es lo que estás tratando de preguntar. Por favor, aclárame eso. Ya, ok, continuamos. Bien, entonces es crucial que ustedes como intervinientes sepan cuáles son las emociones básicas, ¿sí? Porque gran parte de las técnicas de intervención psicológica, de primeros auxilios psicológicos, trabajan con las emociones. Entonces, si esa persona es incapaz de reconocer una de las emociones básicas, se me va a hacer difícil el abordaje de primeros auxilios psicológicos. Y si ustedes no conocen las emociones básicas, pues no van a saber identificar lo que está pasando durante la intervención. Estas emociones básicas, estas emociones básicas, ¿verdad? Se desglosan en todas estas que ustedes ven aquí. Todas estas son emociones, ¿sí? Entonces, cuando una persona me dice que se puede sentir en ese momento, yo qué sé, avergonzado, yo ya sé que esa emoción de vergüenza se desprende de una que se llama culpabilidad, que a su vez se desprende de una emoción básica que se llama tristeza. Entonces, con esa emoción trabajo, ¿ya? Si una persona me dice que se siente inferior, yo ya sé que se desprende de la inseguridad, que a su vez se desprende de una emoción básica que se llama miedo. Entonces, con esa emoción trabajo. Si una persona me dice que se siente hambriento, eso no es una emoción. Entonces, la llevo a que identifique una emoción. Si es que se le hace difícil, le puedo presentar este abanico de emociones y que esa persona diga, ah, ok, aquí estoy, así me siento, ¿ya? Y que señale con su dedo o que lo verbalice. Bien, estas son las áreas de afectación. Toda emoción, positiva o negativa, tiene un área de afectación. Entiéndase afectación no porque me hace daño, sino porque tiene un impacto positivo o negativo en nuestro cuerpo. Como lo vemos en esta imagen, por ejemplo, la ira, cuando una persona está con ira, con coraje, las áreas de activación en nuestro cuerpo, las más activadas, si ustedes se dan cuenta, son puños, ¿verdad? Obviamente, cuando una persona está con coraje, muchas veces hace puño, el pecho, ¿verdad? Y la boca. Son las partes que, si se dan cuenta, están más resaltadas de amarillo. En el miedo, al igual que en la ansiedad, es el pecho el que está más resaltado, ¿verdad? Y es común que nosotros escuchemos, es que siento algo aquí en el pecho, no sé qué es, ¿ya? Entonces se asocia con miedo o con ansiedad, con angustia, ¿sí? Y van a decir, ah, mira, es cierto. La felicidad,
tiene mayor nivel de afectación o de impacto positivo, en este caso, en el pecho y en el rostro. La sorpresa, si se dan cuenta, el área más resaltada es en los ojos, con justa razón, ¿no? Cuando uno se sorprende, lo primero que hace es abrir los ojos. En el amor está en el pecho, en el orgullo está en el pecho y en la cara, ¿eh? ¿Ya? Ok, entonces eso también debemos tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque gran parte de la información que nosotros vamos a obtener en los primeros auxilios psicológicos, más allá de lo que el paciente nos pueda verbalizar, es lo que el paciente nos va a expresar, ¿sí? Porque es bastante difícil que el paciente nos bote todo de buenas a primeras. Va a guardar minutos de silencio y nosotros tendremos que respetar esos espacios de silencio y lo vamos a ver en el metraje ya en un momento, ¿ya? Para que sepan de lo que les estoy hablando. Entonces, si no nos habla tan fluido, nosotros debemos prestar atención y ser muy observadores a lo que nos está diciendo con el lenguaje no verbal, con ese lenguaje corporal. ¿Ok? Bien, vamos a reforzar algunos contenidos sobre primeros auxilios psicológicos. En este caso, ¿cuándo debemos utilizar los primeros auxilios psicológicos? La primera efectividad, o la mayor efectividad, perdón, se encuentra en las primeras 72 horas. ¿Sí? En las primeras 72 horas. Por eso es que cuando les dije al inicio que una compañera de la clase A me dijo que si le podía dar el número telefónico, pues sí, lo pueden dar ustedes. ¿Ya? No recomiendo el personal, por último, si van a hacer eso, otra línea telefónica que no sea la de ustedes, pero no tendría ya sentido como primeros auxilios psicológicos porque, ok, y si esa persona de aquí les llama todas las semanas por 2 meses, eso ya no es primeros auxilios psicológicos. Entonces, no le vería mucho la efectividad. A menos que de aquí a 3 meses me vuelva a llamar porque pasó por una situación estresante o porque se volvió a desencadenar su cuadro y tengo que aplicar primeros auxilios psicológicos en ese momento, o sea, dentro de las 72 horas de ocurrido el evento, ok, estamos hablando de primeros auxilios psicológicos. Pero si me va a hablar después de 3 meses de lo que le pasó hace 3 meses atrás, eso no es primeros auxilios psicológicos. Esa persona tenía que haber sido derivada hace mucho tiempo a un especialista. ¿Sí? Los objetivos básicos, y esto es pregunta de examen, los objetivos básicos de los primeros auxilios psicológicos son brindar alivio emocional inmediato, ojo con esto, por eso es que es dentro de las 72 horas, porque es un alivio inmediato, facilitar la adaptación y prevenir el desarrollo de la psicopatología, prevenir el desarrollo de la psicopatología, ¿sí? Si yo ya veo que se está comenzando a desarrollar un cuadro clínico, es decir, si esa persona está comenzando a tener episodios depresivos moderados o graves, está comenzando a tener ideación suicida, intentos autolíticos en el peor de los casos, no voy a hacer nada con primeros auxilios psicológicos, tengo que derivar enseguida. Si es lo mismo, el ejemplo que puso la compañera en su momento, si es un caso de violencia sexual en el que, ¿qué voy a hacer yo ahí? No voy a revictimizar, obviamente esas técnicas no me van a servir. Yo tengo que poner en conocimiento enseguida a las autoridades competentes para que le brinden la atención psicológica, médica, en el caso de que sea necesario la médica, y para que sea puesta en conocimiento de las autoridades judiciales competentes. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿sí? Ok, entonces entramos a la etapa de preparación. La etapa de preparación tiene 6 fases. La primera es el entrenamiento. Lo primero es contar con un entrenamiento adecuado en primeros auxilios psicológicos, lo que están haciendo ustedes en este momento, ¿sí? Hay algunos recursos en línea, ahí tienen un enlace de Coursera. En Coursera hay una página, perdón, la Universidad Autónoma de Valencia o Barcelona, creo que si no me equivoco, les da una formación de casi 3 meses en primeros auxilios psicológicos. ¿Ya? Es muy buena, se la recomiendo, tienen formación internacional ahí. Es gratis, pero si ustedes pagan $30, creo que les dan el cartoncito. Pero paguen o no paguen, ustedes tienen acceso a todo el material gratuito. ¿Ya? Todo, videos, material, PDFs, todo, hasta las evaluaciones. La diferencia es que si pagan les dan el cartón, pero ya depende de cada uno de ustedes. ¿Sí? Recuerden que vamos a trabajar con seres humanos. Entonces, mientras más formaciones ustedes tengan en primeros auxilios psicológicos, mucho mejor. ¿Sí? Entonces, es una opción, se las dejo a conciencia de cada uno de ustedes si la quiere coger o no. Dura 3 meses más o menos el curso. La etapa de preparación también consta de la coordinación con su equipo. ¿Sí? Equipo que va a estar conformado por sus profesores que se formaron antes de ustedes, ¿verdad? Y que van a ser sus supervisores y monitores hasta cierto punto. Y también por las redes que tengan con el Ministerio de Salud Pública, que va a ser su principal red de apoyo en este caso, donde van a derivar los casos.
Esto es muy importante. Me gustaría ver ahorita la participación de todos, 100 espectadores. Ya. La etapa de preparación. Dice, ¿estoy en condiciones? Quiero que ustedes se pregunten en este momento si están en condiciones de dar primeros auxilios psicológicos a una persona. Es necesaria una autoevaluación de la condición personal frente a la crisis. Si usted como interviniente se encuentra afectado por alguna situación personal, es decir, acabó de pasar por un duelo, está pasando por una crisis familiar, experiencias traumáticas recientes, es recomendable no hacer intervenciones a otra persona, primeros auxilios psicológicos a otra persona. No se recomienda. ¿Sí? De esta manera vamos a evitar situaciones negativas sobre nosotros mismos y sobre la persona afectada. ¿Ok? Entonces, tienen que hacerse un examen, un autoexamen de conciencia. Si ustedes sienten que no están emocionalmente preparados para atender, para asistir con primeros auxilios psicológicos a una persona afectada, no lo hagan, porque puede ser peor. Si no tienen un cuadro clínico y ustedes intervienen mal y se ponen a llorar en ese momento con la persona, puede desencadenar un cuadro clínico a esa persona, y si algo le pasa a esa persona, va a ser responsabilidad completamente de ustedes. Entonces, tienen que ser muy honestos en esta parte. Y les voy a pedir que levanten la mano, solo levanten la mano. ¿Quiénes, bueno, con el botoncito levanta la mano, ¿no? ¿Quiénes han pasado o están pasando por un proceso psicológico? ¿Quiénes han ido al psicólogo alguna vez en su vida para trabajar cualquier cosa? Y terminaron el proceso, no es que fueron una vez y se botaron, y terminaron el proceso, o es decir, su psicólogo les dio el alta. 4, 6, 5, hasta ahorita 6 personas, 7 personas. Ya. 7 personas, y está bajando a 5. 7 personas de 176 que están conectadas. Eso es preocupante. ¿Ya? Eso es preocupante. Porque estamos todavía en nuestra sociedad viendo, satanizando al psicólogo, a la salud mental. Cuando a ustedes les duele una muelita, van al odontólogo. Cuando a ustedes les duele la cabeza, van al médico. O por último, se automedican y se meten su paracetamol o su ibuprofeno. ¿Por qué cuando me siento triste no busco a un especialista? Todavía hay muchos tabús con respecto a la salud mental, y es algo que tenemos que ir cortando de raíz. Si nosotros como intervinientes no hemos pasado por ese lugar de pacientes o estar del otro lado de la silla, va a ser bastante difícil, ¿ya? Porque imagínense que ustedes van a intervenir a una persona que se le acaba de morir el papá con COVID, y ustedes también perdieron a su papá con COVID hace unos meses atrás. Se van a poner a llorar los dos, pues. Entonces, es bastante delicado esa situación, por favor, ¿sí? Tienen que hacerse un examen de autoconciencia. Si no están listos, mejor no se metan a hacer primeros auxilios psicológicos, porque puede empeorar el cuadro de esa persona e incluso el suyo. Y estoy siendo muy honesto con esto, yo soy muy estricto en esas cosas, ¿no? Por favor, hay que ser muy cuidadoso con esto. Ok, vamos con la siguiente. La cuarta fase es la cuarta etapa es informarse sobre la situación. Si yo voy a ir a un lugar, tengo que saber de todo. Tengo que llevar bases de datos, tengo que llevar material actualizado, tengo que llevar toda la información actualizada posible, ¿ya? Para poder transmitirle a las personas e informar bien, porque no falta a la hora de un desastre, no faltan las personas o las instituciones malintencionadas que lo único que hacen es mal informar, desinformar a las personas y causar más caos del que ya hay. Evaluar la aplicabilidad. No todas las personas necesitan primeros auxilios psicológicos. Y por último, si la necesitan y no desean en ese momento, yo no tengo la obligación ni el poder de obligar a esa persona a que sea intervenido. Si esa persona necesita bajo mi criterio, pero no desea, yo tengo que respetar ese espacio de él. Pero eso no significa que me retiro. Obviamente le tengo que decir dónde me va a encontrar, cómo me puede encontrar, y recordarle que yo voy a estar ahí cuando él necesite. ¿Ok?
que creo que era una de las preguntas del chat incluso. Identificarnos. Siempre es importante que cuando ustedes tengan el primer encuentro, el primer acercamiento con este afectado, ustedes se presenten con nombre y apellido, digan de dónde son, a qué institución pertenecen, qué están haciendo en ese momento y cuál es su objetivo con esa persona. ¿Ok? Ok, perfecto. Entonces me gustaría que vean este video. Vamos a verlo. Vamos a poner mucha atención porque creo que aquí están también un par de preguntas que me hicieron hace un momento. Espero poder, que se puedan responder al ver este video, ¿vale? Vamos a esperar que se abra. Ya. Sí. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Sí. ¿Aló? ¿Aló? ¿Se escucha Cecilia? ¿Aló? Sí. ¿Dobre? Sí.
Vale. Ok, entonces, bien, ya, ahora sí. Al final vamos a analizar un poquito el cortometraje, ¿ya? Esto, por cuestiones de tiempo, lo voy a pasar muy brevemente. El protocolo ABCDE, me parece que lo vieron con la psicóloga Yulexi, entonces lo voy a pasar. Algunas pautas en intervención de las técnicas de primeros auxilios psicológicos en cuanto a lo que debemos hacer o decir y lo que no debemos hacer o decir. Hay que tener muy en cuenta eso, por favor. ¿Qué debemos hacer? Hacerle entender al afectado que nosotros lo estamos escuchando, con frases muy sencillas como, claro, sí, es verdad. Entonces usted me dijo que, y cosas que no debemos hacer o decir es, por ejemplo, distraernos o mirar el reloj a cada rato, ¿verdad? Y no apresurarnos para darle solución si la persona todavía desea hablar. Es decir, no interrumpirlo, no callarlo. Algo que sí debemos hacer es tener paciencia con el relato, ¿sí? Sin preguntar por detalles que la persona no nos ha dicho o no nos quiere decir en ese momento, ¿verdad? Si es señalado, preguntar por la situación de otras personas si es que llegase a ser el caso, ¿no? Por ejemplo, ¿y se encuentra bien su hija? Algo que no debemos hacer es no juzgar, obviamente, no debemos juzgar a la persona en base a lo que hizo o no hizo, como por ejemplo debemos evitar el uso de frases como usted no debió haber hecho eso o no debería sentirse así, no debemos juzgar sus emociones sobre todo, ¿ok? Y no contarle nuestra propia historia o la de un conocido a esa persona, ¿sí? Decirle, por ejemplo, mire, es que yo también perdí a mi papá hace una semana, o sea, eso está de más, eso debemos evitar. Podemos utilizar la técnica de reflejo, ¿verdad? Adoptando posturalmente una actitud similar a la del afectado. Debemos cuidar bastante nuestro lenguaje corporal. Mientras esta persona nos está contando una situación triste, nosotros no podemos estar con una sonrisa en la cara, obviamente. Debemos adaptar una postura similar, también para transmitir esa empatía. O usar frases como, esto debe ser difícil para usted, trato de entenderlo, ¿no? O lo comprendo. No minimizar ni dar falsas esperanzas. Debemos evitar en absoluto o en la medida posible de usar frases como puedo asegurarle que usted va a salir adelante. Afortunadamente no fue para tanto. Ahora tiene un angelito que la cuida. No, o sea, por favor, eviten decir eso. No te preocupes, eres joven y ya vas a ver que vas a encontrar pareja pronto, en el caso de que haya perdido a su novia o a su esposa, o esposo, no. Dios sabe por qué hace las cosas, no hay mal que por bien venga o todo pasa por algo, son frases que debemos evitar en el abordaje de primeros auxilios psicológicos. Podemos escuchar el relato e identificar las preocupaciones del afectado, hacer preguntas claves incluso como ¿qué es lo que le preocupa o lo que más necesita en este momento? ¿Puedo ayudar a resolverlo? ¿Sí? No tengo que ser invasivo, tengo que pedir siempre permiso al afectado. Ayudar a las personas a priorizar sus necesidades, porque en ese momento, por la misma situación crítica que está viviendo, puede que priorice otras que no necesariamente son las más importantes en ese momento. Pero yo tampoco soy quien para decirle, usted tiene que hacer esto primero, sino que en una construcción continua con el afectado y con mutuo acuerdo, ¿verdad? Hacerle entender que de pronto pueden establecerse otras prioridades. Algunas recomendaciones también podrían ser no utilizar frases hechas con el paciente, ¿verdad? Como por ejemplo, no se preocupe, tranquilo, cálmese. Tampoco debemos prometer nada, es decir, no debemos decirle todo va a estar bien o usted se va a recuperar cuando vemos que prácticamente van a tener que amputarle la pierna. No minimizar la enfermedad,
decirle, hay enfermedades peores, tranquilo, lo que usted está pasando no es nada comparado con otras cosas. Eso no podemos hacer ni decir. No invalidar emociones, no llorar, no se angustie, no esté triste, no se ponga mal. Eso debemos evitar también. No comentar el caso con compañeros o familiares, ¿sí? Esto escuché por ahí, esto dicen por ahí. Hacerlo más que una conversación, una entrevista profesional o una intervención profesional, hacerlo una plática o una charla de chismes que puede tenerla con cualquier otra persona. No reforzar, es decir, cuéntame cómo se contagió su familiar, cuando son detalles que de pronto no vienen al caso, no vienen o no van a traer nada positivo a la intervención de primeros auxilios psicológicos. Es importante también que ustedes sepan cuáles son las reacciones emocionales, físicas, cognitivas e interpersonales que pueden tener las personas ante una situación. Por ejemplo, una llamada, una persona les puede decir, bueno, es que yo he tenido últimamente problemas de memoria. Ah, ya sé que eso es una reacción cognitiva. Ok, ya. O últimamente no puedo dormir. Ok, reacción física. Y también estoy teniendo, bueno, mi familia me dice que estoy muy, muy irritable, que me enojo por todo. Ok, también está teniendo reacciones emocionales, ¿ya? Entonces, dependiendo del caso, dependiendo de la persona, habrá quienes presentan algunas de todas esas reacciones, habrá quienes presentan solamente reacciones emocionales y no presentan físicas, cognitivas o interpersonales. Depende, ¿ya? Todo esto va a depender de esa resiliencia, de esas habilidades sociales, de esa inteligencia emocional, de esas herramientas personológicas que tenga el afectado para hacer frente a lo que está pasando, ¿ok? Eso también creo que me lo preguntaron. Hay algunas reacciones frente a experiencias traumáticas en las cuales nosotros no vamos a poder intervenir con primeros auxilios psicológicos. ¿Sí? Si existe ideación suicida, si existe agresividad hacia sí mismo o hacia terceros, si hay catatonía, episodios de psicosis o trastornos mentales graves descompensados, nosotros no vamos a poder hacer nada ahí con primeros auxilios psicológicos. Lo que se tiene que hacer en ese momento es derivar al especialista, poner en conocimiento a las instituciones competentes cuanto antes. No podemos esperar tiempo, ¿ok? Porque si dejamos de esperar pasar días, eso va a ser responsabilidad de ustedes, ¿ok? Entonces, cuando haya uno de estos casos, ni se metan a hacer primeros auxilios psicológicos, enseguida ponen en conocimiento a la institución competente. Ya, perfecto. El estudio de caso no lo vamos a hacer por tiempo, pero dejamos abierto la ronda de preguntas para que por favor hagan todas las preguntas que tengan, por más sencillas y lógicas que puedan parecer, háganlas igual. Preferible nos equivocamos aquí a equivocarnos cuando ustedes estén interviniendo. Vale, alcen la manito las personas que tengan preguntas. Si no hay preguntas, vamos a verlas del chat. Preguntas y respuestas. Robinson, me acuerdo tu pregunta. ¿Se puede aplicar? Puedo aplicar en ese escenario, comenté. Dice, a ver, ok, vale, es pregunta. Los primeros auxilios psicológicos se pueden aplicar en situaciones de desastres naturales, en un determinado pueblo o comunidad de manera conjunta en otras instituciones. Sí, por supuesto, Robinson. Para eso son los primeros auxilios psicológicos. Es justamente para aplicarlos ante cualquier situación de emergencia, crisis o desastre, catástrofe. ¿Ya? Los puedes aplicar, pero recuerda las etapas de preparación, en donde tienes que organizarte con un grupo, tienes que informarte primero, ¿ya? Y saber cuál va a ser tu rol dentro de la intervención, porque tampoco es que te vas a meter a hacer cosas de otras instituciones, porque ahí cuando hay esa confusión de roles, de asignación de funciones, es cuando todo sale mal, ¿ok? Tú vas a lo tuyo, vas a brindar asistencia psicológica, o vas a, recuerda cuáles eran los objetivos también del trabajo social que lo puse en la primera diapositiva. A eso debes ir. Ese es tu rol como trabajador social. ¿Ok? Aparte de brindar los primeros auxilios psicológicos, ustedes como trabajadores sociales van a hacer ese nexo, ese vínculo, ¿verdad? Que va a conectar a todas las redes. ¿Ya? Entonces debes tener presente eso. Tu rol dentro de la intervención y
las etapas de preparación. Pero sí se puede hacer. Dale. Eso es lo que van a hacer. Pero por teleasistencia, hasta donde tengo entendido. Ok, no hay más preguntas. ¿No? Bien, Brian, no hay preguntas en este paralelo en todo caso. Bien, si no más preguntas, pues podremos ir concluyendo ya con este módulo número 3 del paralelo B. Agradecerte muchísimo, José, por la clase, como siempre, muy dinámica, además muy sencillo de entender. Y agradecer también a los estudiantes que se conectaron para recibir esta capacitación, que es la última ya de todo el proceso de capacitación entre MSP y ANUATSE. En este momento se encuentra el link de asistencia en el chat para que puedan, por favor, registrar su asistencia. Eso sería todo. Entonces, si quieres decir algo al final, algún último mensaje, y podríamos ir cerrando. No, ninguno. Es muy importante que por favor continúen formándose, ¿sí? El enlace de Coursera igual creo que lo van a encontrar en las diapositivas que están cargadas. Bueno, que se les va a pasar por correo, ¿verdad, Brian? Sí. Entonces, ingresen a ese enlace, hagan la formación, recuerden que van a trabajar con personas, entonces es muy delicado y hagan ese examen de autoconciencia. Si ustedes no se sienten preparados para hacer primeros auxilios psicológicos, no los hagan, ¿sí? Sean éticos, sean profesionales, esto no es un juego, ¿verdad? No se trata de, bueno, voy a ver qué pasa, me voy a meter, sí, tengo todas las buenas ganas, me voy a meter a ver qué pasa, a ver si ayudo a alguien. No, esa no es la actitud, ¿sí? Entonces, de ser el caso, prepárense y pues nada, bienvenidos al mundo de los primeros auxilios psicológicos. Gracias. Muchas gracias, José, que tengas un buen fin de semana y muchas gracias también Igualmente. a las y los estudiantes. Hasta luego. Bien, voy a esperar unos 2 minutos antes de cerrar, 3 minutos antes de cerrar la sesión para que puedan registrar su asistencia, quien no lo haya hecho, y 11:35 pues ya daré por cerrada la sesión. Muchas gracias.